Gloria a Dios que nos ha dado la habilidad para estar en su casa una vez más y adorarle todos juntos. Amén. Bueno, pues no sé si se dieron cuenta al entrar, pero atrás tenemos todos los elementos de la cena del Señor. Hoy vamos a estar acercándonos a su mesa antes de irnos en esta mañana. Así es que vamos a comenzar con el estudio, le vamos a dar con ganas, vamos a llegar hasta el final de él y vamos a tener un tiempo para acercarnos a la mesa del Señor y para poder seguirle adorando con el canto. Amén. Muy bien, abran su Biblia, Marcos capítulo 9, por favor. Marcos capítulo 9. Vamos a estar en una porción de la Escritura que todos necesitamos leer una y otra y otra y otra y otra vez. Porque la enseñanza de este pasaje, en todo lo que vamos a ver, es que para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Y cuando hablamos de la palabra todo, estábamos hablando de principio a fin, todo. Porque a menudo tenemos la idea de que algunas cosas son posibles y que otras cosas son imposibles, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestra propia idea de lo que es posible y lo que es imposible. Y a menudo tenemos hasta nuestra propia idea de lo que es posible para Dios y de lo que es imposible para Dios. Y porque tenemos una visión muy pequeña de quién es Dios y del poder que Él tiene y el poder que Él tiene para hacer en el universo lo que Él quiera, a veces pensamos que hay cosas demasiado difíciles para Él. Y tenemos que darnos cuenta que para Dios no hay nada difícil. ¿Sí? Él obra y hace las cosas como, cuando Él quiere, ¿verdad? Y no como nosotros queremos, que nos lleva también a pensar en la soberanía de Dios. Porque Él es soberano, debe ser soberano, tiene que ser soberano y debemos respetar esa soberanía, porque si no respetamos esa soberanía, entonces también tenemos una idea equivocada de quién es Dios. Porque entonces tenemos la idea de que Dios es un Dios que puede ser manipulado, que Dios es un Dios al que se le puede doblar el brazo para hacer lo que nosotros queremos, que haya una fórmula por medio de la cual nosotros podemos convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos, aunque esta no sea su voluntad. Y eso es una manera muy equivocada de ver a Dios también, porque Dios es soberano. Y cuando hablamos de que Dios es soberano, quiere decir que Dios tiene control sobre todas las cosas. Y que aun cuando cosas malas nos pasen, eso no quiere decir que no le importamos a Dios. Eso simplemente quiere decir que está ejerciendo su soberanía de dejar que esto suceda, porque a través de ello nosotros vamos a ser fortalecidos, nosotros vamos a crecer, nuestra fe se va a arraigar más y más en Él y vamos a poder ver su gloria con más claridad. Y muchas veces por lo que Él deja pasar a través de nuestra vida y en nuestra vida tenemos la habilidad para tener esa visión de ver más allá de lo que vemos aquí en esta tierra y ver a donde un día nos encontraremos con Él y todos nuestros seres amados que se nos han adelantado por toda la eternidad. Y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Es muy fácil motivar a la gente aquí en la tierra a hacer, a estudiar, a trabajar, a poner métodos en sus vidas que les van a dar una mejor vida, que les van a dar una vida más próspera, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que todo se enfoca en lo que se ve aquí en la tierra. Y lo que tenemos que hacer como cristianos es tener nuestro enfoque, nuestra vista puesta en el cielo, en donde Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, anticipando que un día vamos a estar con Él. Porque eso es lo que mantiene nuestra fe en un nivel en el que constantemente estamos buscándolo a Él, queremos saber más de Él, queremos saber más acerca de todo lo que la Biblia habla, acerca de su pronta venida y de su pronto regreso. Por eso todas esas cosas son importantes para nosotros y por eso el Señor nos habla a través de su palabra. Así es que abran su Biblia una vez más, Marcos capítulo 9, y a los que nos van a estar viendo en línea después de que este estudio sea grabado y compartido, también sean ustedes bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y esperamos que también crezcan en su conocimiento del Señor. Marcos capítulo 9, si ustedes se acuerdan, la semana pasada dejamos a Pedro, a Juan y su hermano Jacobo juntamente con el Señor Jesucristo, y así de repente también con Isaías y con Moisés, con Elías y con Moisés en el monte que se le llama de la transfiguración, en donde estos tres discípulos pudieron ver a Jesucristo en toda su gloria. Pudieron ver a Jesucristo como un día vamos a verlo nosotros. Y el apóstol Juan nos dice con mucha seguridad que todavía no sabemos lo que vamos a hacer, pero un día le vamos a ver frente a frente y nosotros vamos a ser así como Él es. Así es que, hermanas, no se preocupen porque la ropa blanca no les queda tan blanca como ustedes quisieran, porque un día vamos a estar en el cielo y el blanco con el que vamos a ser vestidos allá, no hay nada que se pueda comparar aquí en la tierra con ello, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que queremos ver.
la gloria de Dios, ver ese destello de su gloria en donde quiera que podamos, para que ese destello de su gloria nos llame a acercarnos más a Él y nos asegure de que un día vamos a estar en su gloria completa. Entonces, tuvieron esta experiencia y vimos por qué ellos fueron los escogidos, y hoy van a bajar del monte. Y noten ahí en el versículo 14 de Marcos 9, se nos dice que cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Eso es lo primero que tenemos que ver, que estaban rodeados de una gran multitud. Jesús no estaba ahí, pero ellos sabían que estos eran sus discípulos y que donde estaban sus discípulos, ahí estaría Jesús tarde o temprano, y que si sus discípulos estaban ahí, aunque Jesús no estuviera presente en ese momento, no iba a tardar en llegar, porque ¿con quién se juntaba Jesús? ¿Con quién andaba Jesús? Con sus discípulos. Esta es una visión muy hermosa para nosotros, porque todos nosotros somos ¿qué? Discípulos de Jesús. ¿Y dónde se encuentra Jesús siempre? ¿Dónde se puede encontrar a Jesús? Con sus discípulos, ¿verdad? Y eso es algo que todo mundo cuando viene a este lugar, ¿sí? Debe de poder ver, debe de poder anticipar, que porque nosotros somos discípulos de Jesús y porque Jesús le gusta estar entre sus discípulos, con sus discípulos, enseñándoles a sus discípulos, entonces donde nosotros estemos, Él va a estar también. Y nosotros sabemos que eso es cierto, porque donde nosotros estamos, ahí está el Espíritu del Señor, ¿verdad? En nosotros. Quiere decir que está con nosotros y su presencia se puede manifestar. Noten lo que dice al final del versículo 14, y dice: algunos escribas discutían con ellos. Algunos escribas discutían con ellos. Y de nuevo, vienen bajando de la montaña de la transfiguración. Sí, vienen bajando de la montaña de transfiguración y ya está una gran multitud esperándolo. Habían llegado ahí con sus discípulos y ya estaban esperándolos. ¿Sí? Pero vemos también otro grupo de personas que casi siempre se encuentran donde se encuentra Jesús. Y estos serán los escribas. Y parece ser que siempre que vemos a los escribas y los fariseos cerca de Jesús y sus discípulos, ¿qué estaban haciendo con ellos? Bendiciéndoles, dándoles la razón, queriendo aprender más, queriendo ser más como ellos, tratando de investigar quién era Jesús en realidad. No, ¿qué estaban haciendo? Estaban discutiendo con ellos. Estaban acusando a Jesús siempre de algo. Estaban tratando de, como dice mi mamá, meter aguja para... se la saben, ¿eh? Quiere decir que los dichos se los tienen bien aprendidos, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno, porque eso sí es cierto, era lo que estaban tratando de hacer. Estaban tratando de encontrar alguna falta en el Señor Jesús, en alguna falta en su doctrina, alguna falta en su manera de enseñar, en lo que decía, para tratar de acusarlo. Y saben que como cristianos y como discípulos de Jesús, una de las cosas que debemos pedir a Dios es que nos dé discernimiento, ¿sí? Para reconocer a estos escribas y fariseos que vienen a nuestro encuentro, que vienen y se encuentran con nosotros para tratar únicamente de discutir y de buscar algo mal en nosotros, para entonces hablar mal de Jesús, para hablar mal de Dios, para hablar mal de los cristianos, para hablar mal de las iglesias, para hablar mal de los pastores. Uy, si les encanta hablar mal de los pastores, ¿verdad? Qué bárbaro. Y más si estamos enseñando la Biblia y no estamos transigiendo en la enseñanza de la Biblia, y la estamos enseñando como algo que es confiable, como algo que es verdad, como algo que viene de la misma boca de Dios, respirada sobre los que los escribieron a través de su Espíritu Santo. Qué bruto, qué bárbaro, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen y tenemos que tener ese discernimiento. Tenemos que tener ese discernimiento para que cuando estas cosas pasen, para cuando estas cosas sucedan, podamos saber cómo responder. Porque hay gente que solo va a querer discutir con nosotros, porque creen que saben más que cualquier otro, porque creen que ellos tienen tanto tiempo en el Evangelio, tienen tanto tiempo estudiando las Escrituras, tienen tanto tiempo leyendo la Biblia al revés y al derecho, que creen que nadie más va a poder venir a enseñarles absolutamente nada, porque nadie tiene nada que enseñarles. ¿Saben que ese es un problema con las generaciones viejas? ¿Sí? Y yo me encuentro entre esas generaciones. Especialmente cuando viene un pastor más joven, ¿verdad? Cuando viene un pastor que todavía tiene los 20 y tantos años, los 30 y tantos años, ¿verdad? Vienen y se paran detrás del púlpito y muchos de nosotros, los que ya tenemos canas, ¿verdad? O canas cubiertas con algo, ¿verdad? Los vemos y decimos, ¿qué me va a enseñar ese muchacho a mí? Yo ya tengo 50 y tantos años, él apenas tiene 20 y tantos, ¿qué me va a enseñar?
no tiene nada que enseñarme. Y ¿saben qué? Eso es una manera muy equivocada de pensar, porque los jóvenes que son levantados para servir en la iglesia, si bien no tienen experiencia, tienen el mismo espíritu. Cuando se han entregado a Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma, tienen el mismo espíritu que nos mueve a nosotros los ancianos. Y ancianos, no solamente ancianos en edad, sino ancianos en cuanto a posición en la iglesia, tarde o temprano vamos a tener que pasar la batuta. Y nosotros somos los que debemos estar encargados de encontrar a esos jóvenes en los cuales podemos confiarle la palabra, a los cuales podemos confiarle la enseñanza, a los cuales podemos confiarles la iglesia. Porque mis hermanos, si el Señor retrasa su venida, algunos de nosotros ya no vamos a estar aquí el año que entra. ¿Ok? Y no podemos llevarnos con nosotros el poder, no podemos llevarnos con nosotros nada, tenemos que dejárselo a alguien. Entonces tenemos que estar siempre enseñándoles. Y no debemos de tener esta mentalidad de los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas, yo me los imagino como ya viejitos, con barbas canosas y arrastrando la sotana y con bastones, y miraban a este muchacho de 30 años, de 30 y tantos años, 31, 32 años, enseñar la palabra con poder, enseñar la palabra con convicción, enseñar la palabra como que sabía de lo que estaba hablando, y no recibían su enseñanza, no recibían lo que él estaba diciendo, cuando lo que estaba diciendo era palabra de vida. Mis hermanos, no debemos de hacer nosotros lo mismo con los jóvenes. Al contrario, debemos agarrarlos, debemos tomarlos, ¿sí? Como Aquila y Priscila tomaron a Apolos y le enseñaron una manera mejor de enseñar la palabra. No lo juzgaron, no lo echaron de la iglesia, no le dijeron que no sabía lo que estaba haciendo. Lo tomaron y lo enseñaron. Padres de familia, enseñen a sus hijos. Enseñen a sus hijas, prepárenlos para el llamado que Dios tiene sobre sus vidas. No les digan nada más, yo creo que Dios tiene un llamado sobre tu vida. Oren por ellos, y cuando el Señor les revele que Dios tiene un llamado por ellos, incúlquenles eso. Les inculcamos a nuestros hijos mucho a que se eduquen, a que se gradúen de la high school, a que vayan a la universidad, a que se preparen para esta vida, para que tengan una buena vida, para que prosperen, para que un día se casen y puedan tener una buena casa y buenos carros y todo lo que nosotros no tuvimos. Y los regañamos cuando no se levantan a tiempo para ir a la escuela. Les decimos que tienen que ser responsables. Pero no es lo mismo cuando no se levantan o no nos levantamos como familia a tiempo para llegar a la iglesia a tiempo, ¿verdad? No es lo mismo cuando se trata de las cosas de Dios. Mamá, quiero ser pastor. ¿Pastor? ¿Estás seguro? Los pastores, todos los que conozco, se mueren de hambre, se mueren solos, se mueren sin que nadie esté ahí con ellos. Bueno, si no eres Joel Osteen, así te mueres. Si eres Joel Osteen, pues esa es otra cosa, ¿verdad? Pastor, misionero. ¿Y estás seguro que eso es a lo que te está llamando Dios? ¿Misionera? ¿Esposa de pastor? Ay, mijita, habla con las esposas de los pastores y pregúntales cómo les ha ido, porque hay algunos que aunque sean pastores. Y Dios claramente está poniendo algo en sus corazones, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible por disuadirlos a que busquen las cosas que Dios les ha llamado a hacer, y les inculcamos en su lugar las cosas que este mundo ofrece, sin quererlo. Les dejamos saber que el fútbol es más importante que la iglesia. Les dejamos saber que la música mundana es más inspiradora que la música cristiana. Les dejamos saber que hay carrera, que hay educación, que hay tantas cosas más importantes que estar en comunión con los santos y todos los santos juntos con el Señor. Era el problema con estos fariseos y con estos escribas. Y por eso Jesucristo no les iba a enseñar absolutamente nada. Sí, y nosotros tenemos que dejar ese espíritu, tenemos que dejar esa mentalidad a un lado. Y cuando gente viene a querer alegar con nosotros, cuando gente viene a querer presentarnos razones por las cuales ellos no creen y porque somos unos tontos por creer, tenemos que estar listos, como nos dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, tenemos que estar preparados para dar una razón de la esperanza que hay en nosotros. Porque siempre vamos a encontrar gente que solo quiere discutir con nosotros, ¿sí? Y cuando se llega al punto de que estamos tratando de hablarle a alguien acerca de las verdades de Dios, de las palabras de Dios, cuando le estamos tratando de presentar el Evangelio, y llega ese punto en el cual nos deja la paz y empieza a haber alegatas y empieza a haber discusiones, y no, tú estás mal, y no, mira este versículo, y no, mira aquello. Me recuerda a los testigos de Jehová, ¿verdad?
Había un tiempo en mi vida en el que cada vez que llegaba un testigo de Jehová me empezaba como las moscas a hacer así, ¿verdad? Porque pensaba, ok, Señor, trae a mi mente todos los versículos con los que pueda refutar su doctrina falsa. Y de repente me encontraba cayendo en su trampa, porque lo único que hacíamos era discutir y aventarnos versículos el uno al otro. Y obviamente ellos no me iban a hacer cambiar mi manera de ver a mí, y yo definitivamente no iba a cambiar la manera de que ellos vieran, de su manera de pensar, porque el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Hasta que dije, Señor, quita esta soberbia de mi corazón, quita este orgullo de mi corazón, y cuando vengan, déjame recibirlos. Si ellos tratan de alguna manera de hablar de alguna de sus falsas doctrinas, dame la habilidad para refutarla y quedarme callado. Y ahora llegan y me dicen, y me encanta cuando me preguntan, ¿tiene Biblia? Y le digo, ¿qué versión quiere que leamos? Y luego cuando les digo que soy pastor de una iglesia cristiana, ya ni siquiera tengo que defender nada, porque ¿saben qué hacen? Se van. Se van. No tengo por qué estar discutiendo, no tengo por qué estar alegando. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, comenzando con el versículo 16, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa que bien la palabra de verdad. Versículo 16 dice, pero evita las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la ¿qué? Impiedad. Cuando empezamos a discutir, cuando empieza a haber palabrerías, cuando a veces hasta ni siquiera estamos seguros de lo que de lo que estamos diciendo, pero de todas maneras lo decimos porque parece ser que con esa finalmente los vamos a dejar callados, ¿verdad? Eso no debe ser, mis hermanos, eso no debe ser. Debemos de evitar todo eso. En cuanto esté de parte de nosotros, tenemos que estar en paz con todo hombre, ¿sí? Aún con aquellos que alegan con nosotros, como lo hacía Jesús con aquellos que también alegaban con él. En el versículo 15 sigue diciendo ahí en Marcos 9, en cuanto a la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Ahora, no había hecho nada todavía. No había hecho ningún milagro, no había abierto su boca, según lo que nos dice el texto ahí, hablando de absolutamente nada, pero la gente se quedó asombrada. Y hay quienes piensan que la apariencia de Jesús al descender del monte era lo que los hizo asombrarse. Porque acuérdense, había estado con Moisés y con Elías. Los apóstoles, los discípulos, los 3 discípulos que fueron con él, habían visto sus vestidos transformarse en el blanco más blanco que hubieran visto. Miraron la luz que refulgió alrededor de él y escucharon la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Entonces muchos creen que cuando descendió del monte, él tenía algo así como el brillo, como la luz que resplandecía de Moisés cuando fue al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos. Yo no veo por qué no pueda ser cierto eso. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Y Dios estaba tratando de presentarlo al mundo en todo su esplendor. Versículo 16 sigue diciendo, Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? Y de entre la multitud uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. En Lucas 9:38 dice, mi único hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Este muchacho estaba poseído por un demonio. Y este demonio era mudo, como vamos a ver más adelante. Y porque este demonio poseía a su hijo, no podía hablar. Y lo que estaba sucediendo era que cuando él le trajo a su hijo a Jesús, él no estaba con Pedro, Juan y Jacobo en el monte y lo entregó a sus discípulos para que ellos trataran de echar fuera al demonio. Para que ellos trataran de echar fuera a esos demonios. Y había razón por la cual se lo llevaran a sus discípulos, porque si nos acordamos en Marcos 1, 22 al 35, en Marcos 5, 1, 20, vimos que el Señor les había dado a ellos el poder para echar fuera demonios. ¿Sí? El Señor les había dado a ellos el poder para echar fuera demonios. ¿Sí?
Noten lo que dice en el versículo 18, cada vez que se posesiona de él, el padre todavía hablando de su hijo lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. ¿Se fijan? No pudieron. Aun cuando ellos habían tenido el poder para echar fuera espíritus, aun cuando ellos habían tenido el poder para echar fuera demonios, en este caso no pudieron. En Marcos capítulo 6 y el versículo 7, ¿sí?, se nos dice, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad, noten, sobre los espíritus impuros. Entonces ya tenían la autoridad, ya habían tenido la autoridad. En el versículo 12 y 13 de Marcos 6 sigue diciendo, los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. Noten el versículo 13, y también expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces ellos ya habían lidiado con problemas como este antes, ya habían tenido éxito. ¿Qué estaba pasando entonces esta vez? ¿Qué estaba pasando? Hablamos acerca de esto en uno de nuestros estudios anteriores. A veces creemos que Dios siempre hace todas las cosas igual, ¿verdad? Porque hizo las cosas de una manera, en tal caso creemos que va a ser lo mismo en todos los casos que se parezcan a ese caso. Y la conclusión a la que llegamos es que no podemos poner a Dios en una horma, ¿sí? Dios no puede ser un Dios. ¿Saben lo que es un cookie cutter? Sí, ¿saben esas formas con las que se hacen las galletas y se cortan todas del mismo tamaño, la misma forma, todas quedan igualitas la una de la otra? Dios no es un Dios de cookie cutter, que todo lo hace igual en todas las situaciones. Obra de diferentes maneras con diferentes personas. ¿Por qué? Por el grado de fe que tienen, por el grado de madurez que tienen, porque quiere de alguna manera manifestarse poderosamente para que esa persona pueda creer en Él y creerle a Él. Pero no hace todo igual. ¿Sí? Hay gente que ora para ser libre de la adicción a las drogas y inmediatamente es libre de la adicción a las drogas. Y hay gente que tarda años clamando a Dios, pidiendo a Dios que lo libere o la libere de la adicción a las drogas o al alcohol o la pornografía, lo que sea. Hay gente que va, como el hombre de aquella, ya manos secas, ¿se acuerdan? Cuando sus amigos lo llevan delante de Jesús y el Señor inmediatamente, ¡pum!, le sana la mano. Y hay otros como el ciego del que hablamos anteriormente, en el que toma lodo y lo pone en los ojos y le dice, ¿qué ves? Veo gente como árboles, y luego le escupe en la boca y dice ¿y ahora qué ves? No, pues ahora sí ya veo claro, ¿verdad? Hay diferentes maneras en las que Dios obra. No podemos poner a Dios en una caja o darle una forma con la que nosotros estamos cómodos y pensar que siempre va a obrar de la misma manera. Y a menudo creemos que todas las batallas espirituales que tenemos son iguales, pero todos sabemos, que algunas son más difíciles que otras. Pero una cosa sí puedo decirles, que cualquiera que sea el tipo de batalla que estemos librando ahorita, no importa qué tan grande sea, no importa qué tan difícil parezca ser, no importa qué tan imposible parezca ser, lo único que nos va a estorbar para poder obtener la victoria en esas batallas, ¿saben qué es? La incredulidad. La incredulidad. No va a ser el poder de Dios, no va a ser que Él quiera o no quiera, no, va a ser nuestra incredulidad, nuestra capacidad, no solamente para creer en Dios, sino para creerle a Dios. Porque creer en Dios, todos podemos decir que creemos en Dios, pero ¿le creemos a Dios? Creemos que Él está con nosotros siempre, creemos que aunque pasemos por el agua, Él va a estar con nosotros, aunque pasemos por el fuego, Él no va a permitir que nos quememos, aunque el Señor nos lleve de esta tierra a su presencia, de cualquier forma somos victoriosos porque le creemos a Él, porque no solamente creemos en Él, le creemos a Él. Noten la respuesta de Jesús cuando este hombre le dice, se lo traje a tus discípulos que expulsaran a este espíritu, pero no pudieron. Noten la respuesta de Jesús en el versículo 19. Jesús dijo, hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. ¿Se fijan ustedes la respuesta del Señor Jesús aquí? Me acuerdo cuando mi mamá nos dejaba que hiciéramos que hacer en la casa, nos dejaba algo que hiciéramos.
Y mi hermano y yo apurados porque nos queríamos salir a hacer lo que nosotros era importante para nosotros, lo hacíamos ahí. Mi mamá, mi papá decía, ¿lo digo o no lo digo? Ok, le voy a decir de una manera más calmada. Como las mujeres cochinas, nos decía mi papá, limpia nada más donde va a ver la suegra, ¿verdad? Él es de Guanajuato, es del sur y así se expresa, ¿verdad? Y así nos decía, hacen todo como las mujeres cochinas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era tan importante para nosotros hacerlo bien, para nosotros era más importante terminar rápido e irnos. ¿Cuántos tienen hijos que hacen eso todo el tiempo? ¿Sí? Limpia tu cuarto, todas las cosas al bajo de la cama, ¿sí? O las avientan en el closet, cierran la puerta del closet, ¿sí? Tienden la cama para que la colcha quede hasta abajo, hasta el suelo, y entra uno, híjole, se aventó, ¿verdad? Y luego abre uno el closet y todo se le cae encima, ¿verdad? O levanta la orilla de la colcha y el zapaterío, ¿de dónde sacó tantos zapatos? Qué bárbaro. ¿Para qué quiere tantos zapatos si nada más se puede poner un par a la vez? Algunos salen a la mamá, ¿verdad? En fin, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Oren por mí, por favor. A veces se me salen estas cosas sin pensarlo. Pero noten, parece ser que estoy escuchando a mi papá, parece ser que estoy escuchando a mi mamá. ¿Hasta cuándo van a hacer las cosas como yo les digo? Él les dice, hay gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Dame para acá ese trapeador. No sirves para nada. Mejor lo hago yo. ¿Se fijan aquí cómo respondió él? En Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17 y el versículo 17, noten cómo lo dice. Hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelos para acá. Gente incrédula y perversa. Noten cómo el Señor iguala la incredulidad con la perversidad. ¿Sí? Porque así de grande es la ofensa delante de Dios para el que no cree, para el que no le cree a Él, para el que no pone toda su fe en Él y cree con todo su corazón que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Lo ve como algo perverso. ¿Cómo es posible que no le crean a Dios? ¿Cómo es posible que no le crean al creador del universo? ¿Cómo es posible que no le crean al que juró por sí mismo? Porque no había nadie más, nadie mayor por quien jurar, que iba a hacer lo que dijo hacer. ¿Cómo es posible? No se imagina, no entiende por qué en su humanidad les está tratando de comunicar. ¿Por qué no creen, hombre? Es una perversidad que no crean. Y saben, hay una cosa que podemos observar acerca de Jesús, que Jesús no tenía ningún problema para lidiar con los pecadores, ¿no es cierto? Ningún problema. Con la gente pecadora que se sabía que era pecadora, con las rameras, con los borrachos, no tenía ningún problema para lidiar con ellos, los recibía, les hablaba, a los enfermos los sanaba. ¿Sí? Porque para eso vino. Por ellos vino. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido y estaba cumpliendo con lo que era su misión. Pero cuando se trata de lidiar con la gente incrédula, no sé si ustedes se han fijado, pero siempre fue más duro con ellos que con el más vil pecador. Fue más duro con ellos que con el más vil de los pecadores. A Zaqueo, que tanto había robado. Hasta su nombre, Zaqueo, ¿verdad? Porque saqueaba, ¿verdad? Saqueaba los impuestos de la gente. Hasta el nombre le quedaba. Lo salvó. ¿Por qué? Porque Zaqueo tuvo la fe para recibirlo en su casa, tuvo la fe para subirse a aquel árbol sicómoro, ¿verdad? Porque era así como usted, you know, chaparrito, curiosito, ¿verdad? Y no podía ver al Señor, así es que se tuvo que subir a un árbol, ¿verdad? Y el Señor, al llegar al árbol, Zaqueo, bájate de ahí, voy a ir a quedarme en tu casa hoy. ¿Y qué hizo Zaqueo? ¡Pum! Inmediatamente.
¿verdad? Fue a su casa porque el Señor iba y creyó. Y tan así creyó que su vida cambió, ¿no es cierto? Decidió que iba a devolver a todo el mundo lo que le había robado. Decidió que su vida iba a cambiar absolutamente de cómo era a lo que él sabía que estaba bien. Esa es la persona que cree. Esa es la persona que cree cuando lee en 2 de Corintios 5 que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la respuesta del que cree. Pero sí, cuando se trata de lidiar con la gente incrédula, el Señor siempre fue más duro con ellos. De hecho, lean conmigo lo que el Señor dice en Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 18. Juan 3, comenzando con el versículo 18, dice: el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? El que no cree ya está condenado. ¿Se dan cuenta ustedes? El que no cree, por buena persona que sea aquí en la tierra, ya está condenado. El que no le cree a Dios, por buen ciudadano que sea de cualquier país, ya está condenado. El que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, no tiene que hacer nada malo, no tiene que portarse peor de lo que ya se porta, no puede portarse mejor de lo que ya se porta para ser salvo, tiene que creer. Y el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se necesita para agradar a Dios? Fe. Fe. ¿Qué significa creer? De nuevo, no creer solamente en Él, sino creerle a Él. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo dice que tiene fe en algo. Pero no se trata de tener fe en algo, se trata de tener fe en Dios y poner esa fe en Él. Porque en Hebreos 11:6 se nos dice muy claramente que sin fe es, ¿qué es? Imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que Él existe y luego crea que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Creemos que Dios sabe recompensar a quienes lo buscan? Entonces, si lo creemos con todo nuestro corazón, ¿qué vamos a estar haciendo diariamente? Buscándolo, buscándolo, buscando su rostro, buscando escuchar su voz, escudriñando las escrituras para ver qué tiene Dios para decirme hoy, para ver qué tiene Dios para enseñarme hoy por medio de su Espíritu. Si en realidad le creemos a Dios, si en realidad creemos que Él existe y si en realidad creemos que Él sabe recompensar a quienes lo buscan, lo vamos a buscar. Si yo les digo ahorita a todos, esta mañana pegamos con tape un billete de $1,000 abajo de una de las sillas y no sabemos cuál de las sillas es, ¿cuántos no mirarían debajo de su silla? Todos mirarían. Todos. ¿Verdad? Porque ¿qué tal si este camarada está diciendo la verdad? Nunca me ha dicho una mentira, así es que yo sé que puedo confiar en él. Siempre me ha dicho la verdad. Me dan ganas de decirlo una vez para ver cuántos buscan. Pero ya la regué, así es que ya ni modo. Pero todos buscaríamos, todos miraríamos. ¿Por qué? Porque creen que debajo de una de estas sillas está pegado con tape un billete de $1,000. Es lo mismo. Si nuestra fe está puesta en Dios, si creemos en Él, si creemos que Él en realidad existe y si creemos que Él sabe recompensar a quienes lo buscan, ¿qué vamos a hacer todos los días? ¿Otra vez todos? Buscarlo. Buscarlo.
Porque Él promete que su misericordia es nueva cada mañana. Porque Él promete que tiene algo nuevo que decirnos y enseñarnos por medio de su Espíritu. Pero del otro lado de la moneda, si no lo buscamos, y piensen en esto y ustedes mismos respondan a la pregunta, ¿qué dice eso entonces de nuestra fe? ¿Está manifestando que en realidad le creemos a Dios? ¿Está manifestando que en realidad anticipamos ser bendecidos por Dios y lo buscamos? ¿O simplemente es una noción que tenemos, se nos ha enseñado desde chicos, lo hemos aprendido en la iglesia, pero puede que sí, puede que no? No, si en realidad creemos que existe, si en realidad creemos que Él sabe recompensar a quienes lo buscan, mis hermanos, diariamente lo vamos a buscar. Y vamos a tener fe en Él y vamos a creer en lo que Él nos dice. Porque en realidad esto es lo único que se necesita para que el ser humano pueda ser salvo. Creer. Creer que todo el que cree en Él será salvo. Creer que todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Creer que de todos los que vayamos a Él con un corazón contrito y humillado, no va a despreciar a ninguno. Creerle. Creerle. Sí, profeta Isaías creo que lo dice mejor que nadie, o el Señor a través del profeta Isaías, en Isaías 1:18, dice, el Señor dice, vengan ahora, pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Él pagó por nosotros en la cruz, Él nos redimió y ahora podemos venir a Él por fe y vivir en y para y por el poder de su Espíritu Santo, porque Él lo ha dicho que así es. Y lo creemos o no lo creemos. No hay término medio. Se cree o no se cree. ¿Sí? Y porque creemos, ahora vivimos para Él. Vivimos en Él. Porque lo creemos. Porque no hay otra razón para vivir más poderosa que el servirle a Él, que el amarle a Él, que el estar en comunión con Él. Cualquier razón que no sea eso, estamos cambiando lo más por lo menos. Estamos cambiando lo celestial por lo terrenal. Porque Pablo nos dice esto acerca de cómo el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. En 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 14 y 15 dice que el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Versión Reina Valera 60 dice, nos constriñe, nos obliga, nos empuja, nos hace que pensemos de esta manera, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él, hablando de Cristo, murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y y resucitó por ellos. ¿Creemos que Él murió y resucitó por nosotros? Entonces nuestra vida debe ser usada, gastada en Él y para Él. Porque el ver la clase de amor que tuvo por nosotros nos constriñe, nos lleva como a Pablo a esa conclusión de que no murió para que ahora yo viva como a mí me dé mi regalada gana. Murió para que ahora yo viva por Él. Él me hizo libre para yo poder libremente vivir para su gloria. Si vamos a ver al final de este pasaje que la razón por la cual los discípulos no pudieron echarle fuera a este demonio fue precisamente por su incredulidad. Noten, versículo 20 de Marcos 9. Sigue diciendo ahí, cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y este cayó al suelo revolcándose y echándose espuma por la boca. Y Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ahora, ¿cuántos tienen la versión Reina Valera 60? Todos, ¿verdad?
Alguien lea en voz alta lo que dice, por favor, el versículo 23. ¿Cuántos decimos amén? ¿Quieren oír una versión mejor que esa? Escuchen lo que dice la versión Reina Valera contemporánea en el versículo 23. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Sí. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Si no crees que puedo, ¿por qué me lo has traído a mí? Si no crees que puedo, ¿por qué has venido conmigo? Si no crees que puedo, ¿para qué viajaste tanto? ¿Para qué si no crees que puedo, ¿por qué estás aquí? ¿Creemos que puede? Por eso venimos a Él, ¿verdad? Por eso venimos a Él, porque creemos que puede. Pero luego nos ponemos a pensar, si quiere. Y luego nos ponemos a pensar, pero si no le pido bien. Y luego nos ponemos a pensar en tantas cosas. Pero el Señor hoy dice, ¿cómo que si puedes? Y luego le dice, para quien cree, todo es posible. Oh my goodness. Yo creo que Dios, el Señor Jesucristo, nos está diciendo a nosotros ahorita, en esos puntos de nuestra vida en las que hay incredulidad, en esos puntos de nuestra vida en la que no estamos confiando 100% en Él. Yo creo que el Señor nos ha llamado aquí hoy para que nosotros le preguntemos a Él, para que le digamos a Él lo que está pasando, para que le preguntemos a Él si Él puede, para que se lo entreguemos en sus manos. Y nos está preguntando hoy, ¿cómo que si puedo? ¿Creen que puede? Entonces, si creen que puede, ¿qué va a suceder? Lo que se le está pidiendo, ¿verdad? Por difícil que parezca. Lo que Jesús le está diciendo aquí es, si puedes. ¿Sabes qué? No se trata de si yo puedo. Se trata de si tú crees que yo puedo. Y luego le enfatiza más diciéndole, para quien cree, todo es posible. Versículo 24 sigue diciendo, al instante el padre del muchacho exclamó, noten por favor las palabras de este padre, creo. Inmediatamente después, ¿qué dice? Ayúdame en mi incredulidad. A veces nos encontramos en esa posición nosotros, ¿verdad? Creo. Ay, pero Señor, de todas maneras tengo esta duda. Ay, Señor, pero entonces yo creo, pero entonces ¿por qué pasó esto? Señor, yo creo, pero entonces ¿por qué no pasa aquello? Señor, yo creo, pero entonces ¿por qué no? No. Creo. Pero noten, este padre hace una confesión muy clara y muy sincera. Porque había fe en él. Había fe en Jesucristo. O él no hubiera buscado la ayuda de Jesús. Pero aparentemente aún habían dudas en su mente de que Jesús pudiera o quisiera salvar a su hijo. Le voy a pedir un favor hoy. Yo no sé por qué está pasando hoy. Yo no sé qué le ha estado pidiendo al Señor. No sé cuánto tiempo se lo ha estado pidiendo. Quizás se lo ha estado pidiendo por años. Quizás hoy fue la primera vez que se lo pidió. Quizás ni siquiera había pensado en pedírselo, pero ahora se lo va a pedir. El Señor le está preguntando a usted hoy, ¿crees? Si cree, dígale, creo. Pero si hay incredulidad en su corazón, también sea sincero y diga, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque tanto esperar, tanto pedir, tanto buscar y no escuchar tu respuesta, no ver el resultado positivo, no ver el resultado que yo he estado esperando tanto de eso, tanto tiempo que esto me está sucediendo. Hay incredulidad en mi corazón, tengo que ser honesto, tengo que ser honesta contigo. Creo, pero hay un grado de incredulidad que no me permite creer completamente como tu palabra me dice que debo creer.
El versículo 25 sigue diciendo, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. Y el espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, al cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Quiero que noten dos cosas aquí. Era un espíritu que estaba, ¿qué? Sordo y mudo, ¿sí? Pero en el versículo 26 dice que salió después de que Jesús le habló. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu sí oía, ¿sí? Y también dice que salió gritando. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu sí hablaba. Pero acuérdense, este espíritu venía de Satanás. Y Satanás es ¿qué desde el principio? Mentiroso y un homicida. Nos puede hacer pensar que es de tal o cual forma cuando es completamente lo contrario. Por eso debemos de dejarle estas cosas al Señor y debemos de buscar que Él obre en estas cosas como Él nos manda en la palabra que se debe obrar. Satanás es muy astuto. Satanás no puede decir la verdad, él es un mentiroso. Y hay mucha gente que cree que tiene el control de Satanás, que cree que entiende lo que Satanás está haciendo, que cree que puede reprender a Satanás. Y ¿saben qué? No somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Y Él es el que sabe lidiar con ellos. Este espíritu no estaba sordo. Obviamente escuchó la voz del Señor, ¿verdad? Y salió gritando. Pero ¿saben qué? La mentira de Satanás se usó para traerle más gloria al Señor. Porque habían escuchado todos al Padre, es sordo y es mudo. Y cuando el Señor dijo, salió, y cuando salió gritando. E imagino que el corazón de algunos ha haber dicho, pero si era sordo y no oía, ¿cómo fue que oyó? Si era mudo y no hablaba, ¿cómo fue que salió gritando? En realidad, este Jesús tiene poder sobre los demonios. ¿Sí? Porque cuando el Señor le impide a Satanás que haga lo que él quiere hacer, sí, todo mundo lo reconoce, todo mundo lo ve. Y eso le trae gloria al Señor. Versículo 27 dice, pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Versículo 29, en la versión que yo estoy leyendo, dice, Jesús les respondió, estos demonios no salen sino con oración. Viendo el resto de las escrituras, podemos ver en Mateo capítulo 17, los versículos 20 y 21, que Jesús les da la razón por la cual ellos no pudieron expulsar este demonio. Noten, Jesús les dijo, Mateo 17, 20, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de ahí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería, y nada sería imposible para ustedes. Vamos a quedarnos ahí. Noten, porque tienen muy poca fe. Ok, su fe es así de pequeñita, podríamos decir, ¿verdad? Pero luego les dice, si tuvieran fe como el grano de mostaza, entonces podrían. Ok, su fe, ¿qué tan pequeña sería? ¿Sí? Que les dice que tienen poca fe y luego les dice, porque si tuvieran fe como el grano de mostaza, ¿qué tanta fe tendrían? Yo diría que no mucha, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a nosotros a veces, ¿verdad? Decimos tener fe, tratamos de expulsar demonios por medio de esa fe, pero nuestra fe es demasiado pequeña. Y el Señor nos dice, si tuvieran fe como el grano de mostaza. A veces no tenemos absolutamente nada de fe. ¿Cuántos están dispuestos a decir con toda sinceridad que a veces no tienen absolutamente nada de fe en que Dios va a hacer lo que están pidiéndole que haga? En el que han llegado al punto en el que ya mejor me voy a dar por vencido. No se desanimen, mis hermanos, no se desanimen, mis hermanas. Necesitamos fe como el grano de mostaza. Y eso no es mucha fe.
es solamente fe, pero tenemos que creerle a Él. Ahora en el versículo 21 de Mateo 17 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. ¿Y saben qué me dice esto? Que nosotros como cristianos debemos de ser disciplinados en todas las cosas espirituales que se nos dicen en la Biblia que debemos disciplinarlos, así como somos disciplinados en todas las cosas terrenales. Porque para las cosas terrenales somos muy disciplinados a menudo, ¿verdad? Para el trabajo, para la escuela, para el ejercicio. Bueno, algunos no tanto para el ejercicio como yo, ¿verdad? Pero para el ejercicio físico, para la dieta. Uy, qué bárbaro. Cuando menos las primeras 3 semanas somos tan disciplinados, ¿verdad? Ya pasan 3 semanas y ya como que no importa. Pero somos tan disciplinados para todas esas cosas. Y saben que debemos de ser igual de disciplinados para las cosas espirituales, para la oración, para el ayuno, para buscar a Dios diariamente, para leer su palabra diariamente, para buscar ser fortalecidos en su palabra diariamente. Así como somos disciplinados para las cosas terrenales, que somos muy disciplinados para ellas, debemos de ser aún más disciplinados para las cosas celestiales, para las cosas espirituales. Tenemos que hacer tiempo regularmente para ayunar, para orar. Por eso vamos a tener este próximo jueves, el jueves 22, vamos a tener nuestra reunión de oración, porque queremos una vez más estar en oración clamando a Dios. Porque esto muestra nuestra dependencia total de Dios. Y esto nos ayuda en nuestras batallas espirituales. ¿Saben qué? Nada más hay una manera en la que podemos ser decepcionados en nuestras batallas espirituales. Y esa manera es cuando ponemos toda nuestra esperanza, ponemos todo sobre nosotros mismos, ¿sí? Cuando pensamos en que nosotros tenemos algo que nos pueda llevar a hacer lo que deseamos que el Señor Jesús haga, que sabemos que solamente Él puede hacer, es cuando terminamos decepcionados. Cuando se lo llevamos a Él, no terminamos, nunca vamos a terminar decepcionados, porque aun cuando la prueba siga adelante, de todas maneras Él nos va a tomar de la mano y Él nos va a dar la fortaleza para seguir adelante, ¿sí? En Proverbios capítulo 3, con esto vamos a terminar hoy, vamos a pedir al grupo de alabanza que pase. Proverbios capítulo 3, comenzando con el versículo 5, dice, confía en el Señor como de todo corazón y no te apoyes ¿qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en qué? En todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Él enderezará tus sendas. Luego noten el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. Él va a ser la medicina a nuestro cuerpo. Él va a traer el alivio. Él va a traer la victoria. Él nos va a ayudar a vencer. Es Él y no nosotros. Y por eso debemos de creer en Él y creerle a Él. Amén. Oremos.